Bueno, bienvenidos una vez más a su programa Odontoyucas en un episodio nuevo, número 3. Y tenemos una super invitada el día de hoy. Como siempre he dicho, vamos a traer temas de interés para compartir con todos ustedes. Hoy tenemos como invitada a la doctora Saily Yanis. Ella viene directamente desde Cuba. Desde Cuba. Nos va a contar un poquito su experiencia, cómo ha sido estar estos meses que acabas de llegar a México y ver cómo es el cambio radical de lo que es la odontología de tu país y lo que estás viendo el día de hoy acá. Pues preséntate, Saily. Bueno, mi nombre es Saily Yanis, como decía el doctor. Llevo 6 años de graduada ya. Cursé mis estudios en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, Raúl Dorticos Torrado. Y estuve trabajando en mi primer año de graduada en la zona montañosa del Turquino, en la localidad del Sopapo, donde hice mi servicio social, y ya después trabajé en la localidad de donde procedo, que es en Comanayagua. Hace 2 meses que estoy acá en Mérida, y lo que más me ha afectado es el calor. El calorcito, ¿no? Mucho. Nunca pensé que iba a estar en un lugar más caliente que Cuba. Realmente ahorita te está tocando este tipo de calor. Sí, Yucatán siempre ha sido muy caluroso, pero de hecho el día de ayer casualmente fue en teoría el día más caluroso en la década. Entonces te está tocando lo bueno. Sí. Bienvenida, Yucatán. Sí. Muy bien. Pues, ¿cómo nace tu interés por la odontología, doctora? Bueno, tenía una amiga de la familia, prácticamente como una hermana para mí, la doctora Yamilka Castillo Fuentes. Okay. Ella vivía en la esquina de mi casa porque actualmente vive en los Estados Unidos. Y desde pequeña ella siempre, el trabajo, comentándome, nunca fui la niña de ir mucho, de necesitar mucho al dentista, pero verdaderamente fue ella la que me encarriló en tomar la especialidad, optar por la carrera, y de ahí nació. Sobre todo siempre me gustó la parte desde chiquita era muy artística, me gustaba mucho dibujar, eso siempre me ha llamado la atención, y lo que más me gusta de la odontología es la parte estética, es la parte de devolverle a la persona la sonrisa, de el ver el cambio en el rostro cuando haces una ortodoncia bien hecha y las facciones del rostro van cambiando, y verlo sobre todo en los niños, cuando los ves que no se sienten bien y ya al principio no quieren la patología, pero ya después cuando ellos se van viendo el cambio, ellos mismos te dicen, vienen más contentos, y ese cambio es lo que más me gusta de... O sea, es un trabajo muy gratificante, ¿no? Sí. El trabajo de odontólogo es muy gratificante y pues la verdad que sí, en esa parte también comparto contigo que nos encanta ver la reacción de los pacientes. Entonces, tu inspiración fue esta doctora, tú dijiste, yo quiero estudiar odontología, entonces desde muy pequeña querías estudiar odontología o la vida te llevó para allá. En realidad la vida me llevó para allá. Cuando estaba terminando el pre, me gustaba mucho diseño, pero ese año el sistema de las carreras en Cuba es diferente acá. Uh-huh. Y a mi provincia no llegó diseño, entonces estaba me gustaba la química, quería o ingeniería química o estomatología, y al final me decidí a poner como primera opción en la boleta estomatología, y bueno, me llegó la carrera y de ahí seguimos. ¿Y en tu país cuántos años son de carrera de licenciatura? Son 5 años, los primeros 2 años son más bien teóricos, se da toda la parte de todas las funciones de lo que es morfofisiología, farmacología, bioquímica, anatomía patológica, todas esas series de asignaturas que son compartidas junto con la carrera de medicina. O sea, Okay. damos las mismas asignaturas. Ellos profundizan en algunos temas un poco más, nosotros nos centramos más, por ejemplo, en la parte de anatomía, nos centramos más en lo que es cabeza y cuello, y más o menos en eso se diferencian las 2 carreras en los 2 primeros años. Ya a partir del tercer año es directamente con pacientes en la clínica, nos dividen con tutores, con doctores ya, y los pacientes van llegando y nosotros somos los que le hacemos los tratamientos desde cero. Solamente los profesores van revisando paso a paso de cada tratamiento
y nos van ayudando con determinada corrección, y en la parte de las exodoncias, cuando hay alguna complicación, porque siempre puede haber, los profesores intervienen y nos ayudan, pero ya todo el trabajo desde el tercer año estás tú trabajando directamente con un paciente como si fueras un odontólogo ya. Bueno, esa parte es muy parecido aquí en México. Los primeros 2 años es teoría, prácticamente lo que comentas, y luego práctica. ¿Cuánto de práctica les pedían? Por ejemplo, ¿tenías un número de exodoncias? Sí, nos ponían una determinada cantidad de habilidades que teníamos que cubrir, pero siempre se hacían más de lo necesario porque directamente siempre había muchos pacientes. Entonces, el sistema de salud, nosotros trabajamos directamente con un consultorio clínico. Okay. Nosotros atendíamos a la población de todo ese consultorio. Entonces, de ahí nosotros hacíamos terreno, como le llamamos allá, que es visitar a las personas en la casa, sobre todo los grupos priorizados, los niños, las embarazadas, los adultos mayores. Entonces, se dan citas en la parte de lo que es el terreno, y las personas acuden a la clínica y se les va haciendo todo el tratamiento hasta que se sanean los pacientes. Y nunca nunca tuvieron problemas de que no fueran los pacientes a la facultad, o sea, eso nunca pasó. No, porque como nosotros trabajamos directamente en la clínica, la agenda la maneja el profesor que está al frente. Entonces, okay, las citas van para el profesor, pero se atiende como son casi todas las clínicas, los policlínicos son docentes asistenciales, o sea que todos los pacientes saben que cuando lleguen siempre va a haber un estudiante para atenderlos, supervisado por un doctor en ese tipo de instituciones. Entonces, es muy común que llegues a la clínica y te atiendan. Sí, siempre hay pacientes. Si no, siempre hay alguna urgencia. Eso es algo diferente aquí. Aquí, como el sistema es privado, casi siempre se maneja por cita. Entonces, las urgencias se atienden si hay un espacio en la agenda del doctor. No sé cómo funcionan los hospitales públicos aquí, pero allá las urgencias tienen prioridad, incluso por encima de los turnos. Y hay urgencias a lo largo de las 24 horas del día se están atendiendo. Entonces, cuando falla un paciente porque no pudo ir por un motivo u otro, siempre hay una urgencia, y entonces se pasa, se atiende. Y si el paciente si la urgencia es algo sencillo y el paciente quiere aprovechar y hacerse algo más, hacerse ya la historia clínica, hacerse un examen general, se aprovecha el tiempo y se le hace. Ah, perfecto. Entonces, por lo que entiendo, ahí el flujo de pacientes es constante. Aquí un problema que tenemos en las universidades, que los pacientes no quieren ir. Es muy difícil convencer, hay que salir a las calles, a buscar a los pacientes, ir de casa en casa, ofrecerles, inclusive los estudiantes tienen que pagar los tratamientos a los pacientes para que se animen a ir. Porque ponemos del lado del paciente, ¿no? Pues dicen, voy a pagar, pues mejor me voy a un médico ya egresado y todo. Entonces se ha complicado un poquitito eso. Las universidades están buscando soluciones, precios muy accesibles, campañas y todo eso, pero al fin y al cabo siempre es un problema a los pacientes a la práctica. Sí. Mucho, en mi caso, en mi generación, muchos tuvieron que dar de baja porque no llegaban a los mínimos de las prácticas que tenían que hacer, y eso da un poquito de coraje. ¿Por qué? Porque no dependía 100% de ti, sino de que el paciente acudiera a la clínica para poder hacer los tratamientos. Ese era un problema. Pasan tus 5 años, ¿ok? Después de los 5 años de estudio, ¿qué es lo que prosigue? ¿Hay un servicio social o algo así? Sí, normalmente los hombres hacen 2 años de servicio social, si pasaron el primer año de servicio militar activo. Las mujeres hacemos 3 años de servicio social. Desde que nos graduamos ya empezamos directamente a trabajar solos en un sillón, atendiendo población. En dependencia de la cantidad de la población por consultorio, atiendes 1, 2 y hasta 3 consultorios médicos. Y ahí atendemos no solamente los consultorios, sino las escuelas que abarcan la zona donde estamos. También hay un programa que es específico para las escuelas, que se mueve un sillón, se pone un sillón móvil se va rotando por las escuelas y se examina. Sí, se examina, eso se hace todos los años, y se examina a la totalidad de los niños en las escuelas, y si tienen procederes más complicados que no se puedan hacer en la unidad móvil, se les da cita para que vayan directamente a la clínica y se atiendan ya directamente con
el estomatólogo que atiende el consultorio al que pertenecen. Okay. Nosotros hacemos, después que terminamos la licenciatura, hay determinadas especialidades. Normalmente la que siempre se hace primeramente es LGI, que sería Estomatología General Integral, que viene siendo más enfocado en lo que es ya la parte comunitaria de cómo funciona el sistema de salud en cuanto a estomatología en la comunidad. Okay. Porque se dan procederes básicos, sobre todo de lo que es de las otras especialidades de prótesis, ortodoncia. Se profundiza un poco más en ellos de lo que se profundiza en la carrera. Y están las otras especialidades: cirugía maxilofacial, periodoncia, ortodoncia y prótesis dental, que son las 4 que se manejan allá, y que esas las puedes optar directamente ya desde quinto año en la carrera. Si vienen especialidades directas, puedes entrar directamente ya, y si no, después que terminas el LGI, puedes optar por alguna de ellas en dependencia de la cantidad que haya disponibles. Y ahí sí hay una competencia en cuanto a 2 años de estudio en la carrera con el porcentaje de notas con el que terminaste. Ajá, tu promedio, sí, ¿no? Tu promedio, y también las actividades extracurriculares que hayas hecho. Allá existe desde la carrera el movimiento de alumnos ayudantes Fran País. Okay. Que sería, el movimiento funciona: tú te asocias a un estomatólogo, okay, y con él tú haces ayudantía extracurricular y haces procesos de investigaciones científicas. Pueden ser desde estudios de casos hasta estudios territoriales. Como hacer una tesis. Sí, son proyectos que se hacen todos los años y se exponen en foros, y muchos de ellos se publican también en revistas latinoamericanas en dependencia del grado de complejidad que tenga la tutoría. Esta parte de la Fran País apoya mucho en lo que es ya a la hora de tomar especialidades directas, porque si tú haces ayudantía, por ejemplo, con un cirujano maxilofacial, tú estás profundizando en la especialidad y ya tienes un background, por decirlo así, dentro de la especialidad. También está la Mario Muñoz, que viene siendo como un nivel superior, okay, con un grado más de complejidad y de compromiso en cuanto a la participación en comunidad y en la parte de investigación científica. Es un poco más riguroso. Tienes que tener al año determinada cantidad de estudios, de papers, de publicaciones que hagas tanto en las revistas de la universidad como en revistas a nivel nacional, etcétera. Oye, pues sí, es muy interesante. O sea, cómo tienes que ir juntando como que estos puntos a tu favor para poder ingresar a una especialidad. Bueno, aquí sabemos que de repente la recomendación, que eres hijo de tal, y esas cositas sí influyen, ¿no? Y también tu poder adquisitivo, o sea, tu nivel social. Te hace un estudio socioeconómico que entiendo de que la carrera de odontología es un poquito, pues es costosa, ¿no? Que tú puedas cubrir todos tus gastos de tu especialidad, pero son ciertos puntos al fin y al cabo. Cuando tú entras a una especialidad, ahí pues obviamente me imagino que es gratuito, ¿no? Sí, todo. Es totalmente gratuito. Y en cuestión de materiales durante la carrera y la especialidad, pues a nosotros aquí nos piden una lista de materiales, ¿no? Que eso es lo que hace costosa la carrera de odontología, porque hay que comprar en las proveedoras, te piden ciertas marcas, dependiendo mucho de la universidad, claro, hay unas que no te exigen tanto, pero hay unas, las top, te exigen ciertos materiales, que una cámara fotográfica de tal marca. En su caso, ¿los materiales se los da la escuela? Sí, todo el material lo pone la universidad, okay, tanto en la carrera como ya cuando estás haciendo la especialidad. La especialidad ya tú estás trabajando, por ejemplo, estás haciendo cirugía maxilofacial y ya tú estás trabajando como cirujano maxilofacial, sí, mientras vas haciendo la especialidad. A nivel hospitalario. A nivel hospitalario. Y de ahí tú usas todos los materiales con los cuales cuenta el hospital. Allá, por ejemplo, en el mismo servicio de Maxilo, existe el intercambio de cursistas. Vienen estudiantes de España, de otros países que vienen a hacer
prácticas acá, entonces ellos traen muchos materiales con los cuales no contamos en el país, entonces es una forma de que ellos puedan atender pacientes y nosotros podamos ver aquellos materiales a los cuales de otra forma no tenemos acceso. En la clínica, en la parte ya de odontología general, sí nos limitamos un poco más porque es simplemente con lo que cuenta la institución donde estemos trabajando. Se maneja mucho la amalgama, las resinas, los compómeros. La parte de endodoncia se hace manual, con lima, con normal, las radiografías. Ahora se usa mucho el ortopantomógrafo para hacer radiografías panorámicas, pero más bien ese tipo de estudios se usan ya en la parte de las especialidades, ortodoncia y eso. Ya la parte básica sí sigue usando periapicales, oclusales, en dependencia de lo que requiere el paciente. Se usa anestesia, hay lidocaína con epinefrina, y lo que otro que se usa mucho es la MEPI para todos los pacientes hipertensos que tienen o alérgicos. Se usan también la terapia, la acupuntura para hacer exodoncia. Sí, para eso tienes que pasar un diplomado en acupuntura y medicina natural y tradicional para poder hacer ese tipo de exodoncia. Que sí he visto que muchos pacientes que no pueden usar la anestesia, sí da muy buenos resultados. Oye, qué interesante. Yo de verdad que lo había escuchado como que muy por fuera, la terapia de acupuntura en odontología, pero en la universidad se los están enseñando, ¿no? Sí, en la universidad lo vemos en algunas especialidades, pero como tal nosotros no lo usamos. Ya eso es después, como un diplomado de posgrado, ya después de graduados, si le interesa, tú puedes aplicar, si está el curso, y capacitarte para poder hacer ese tipo de exodoncia. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Funciona? Sí lo he visto funcionar. De hecho, conmigo trabajaba la doctora Dayami. Ella era la que en la unidad de nosotros la que hacía ese tipo de exodoncias y se veían bastantes pacientes que no podían y iban directamente con ella para realizarse las exodoncias. Wow, qué interesante. La verdad, sí me hubiera gustado ver algo de eso. Nunca he tenido la oportunidad. Oye, y entonces, bueno, termina su carrera y todo. ¿Tú no decides por una especialidad? No, cuando yo me gradué, comencé a hacer el EGI normal. Ya después quería optar por hacer ortodoncia, pero por problemas más... cuando terminé el EGI, terminando el EGI fue cuando vino el COVID, entonces el mundo entero hizo una pausa y ya saliendo del COVID, ya ahora es que nos estamos de cierta forma recuperando, se están abriendo, entonces me trasladó hacia acá en ese momento, entonces... ¿Y durante el COVID seguiste trabajando o pausaste totalmente? ¿Qué sucedió en ese momento? Durante el COVID se establecieron, por lo menos donde yo vivía, se establecieron equipos que se hacían guardias 24 horas, 1x3, o sea, había 4 estomatólogos trabajando nada más y los demás nos incorporamos a otras tareas. Por ejemplo, yo estaba en la brigada de respuesta rápida, o sea, cada vez que llegaban las notificaciones de los positivos, nosotros salíamos y hacíamos encuestas, se realizaba todo el llenado de las encuestas y después se recogía a todos los pacientes que iban a trasladarse hacia los centros de aislamiento. ¿Y el tipo de protección que utilizabas? Usábamos trajes completos, con sobrebata, con las caretas, doble nasobuco y guantes para hacer todos esos exámenes. No entrábamos a las casas, se hacía desde fuera y para tomar todos los datos y todos los posibles contactos que haya tenido los positivos, y ahí se iba buscando todo el... O sea, entonces sí tuvieron mucha protección. O sea, en cuestión de aquí hubo una temporada cuando inició que no había guantes, no había cubrebocas. ¿Tuvieron ese tipo de escasez también? Sí, escasez siempre hemos tenido de cierta forma, pero sí, en un principio nos costó determinar bien quién llevaba más protección que otros, sobre todo a nosotros. De cierta forma, en Cuba siempre decimos que de los estomatólogos de los últimos que se acuerdan para todo. Entonces, en un principio fue un poco chocante, pero ya después nos fuimos reestructurando
Y sí, la parte de las brigadas de respuesta rápida, los que teníamos contacto directo, los que trabajábamos en los centros de aislamiento, teníamos medios de protección. Puede que no fuesen lo óptimo, lo más actualizado, pero sí contábamos con nuestros medios de protección. Qué bueno, ¿y te enfermaste mucho durante la temporada? No, de hecho, yo vine a contagiarme con COVID pero lo pasé muy bien porque ya tenía todas mis vacunas puestas, entonces lo pasé como un catarrito normal. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en mi caso sí me tocó que me dé COVID, y aún con todos los elementos de protección, pues que es muy complicado. Pero sí, qué bueno que saliste avante de esa situación y que hoy estamos platicando tranquilamente de estos temas. Entonces, desde tu perspectiva, la odontología, ¿qué es lo más impactante para ti del cambio de la odontología que tú estabas llevando a la odontología que vives ahora fuera de tu país? Bueno, aquí, por lo que he visto, se maneja mucho todo lo que es la parte de los medios, la promoción que tú te puedas dar como odontólogo, cuán válida sea tu formación y cómo tú puedas darla a conocer. Eso es totalmente nuevo para mí porque allá eso no era necesario. Entonces también la parte sobre todo de los pacientes, el trato de los pacientes, a veces supongo que como estás pagando por un servicio, tú tienes el derecho a exigir determinado tipo de cosas que es un poco... todo eso es nuevo porque no la parte de explicarle los procederes a los pacientes, sino la forma en que muchos pacientes reaccionan a cuando tú le dices necesitas esto, necesitas y por qué lo necesitas, tienes que darle allá como no tienes que pagarlo. Si el doctor te dice que esto es lo que tú necesitas, es porque eso es lo que lleva. Entonces esa parte de tener la calma de explicarle al paciente paso a paso, mira, por eso, y que con todo y eso a veces no se convencen y van y es una segunda, una tercera, a veces hasta una cuarta opinión para que si te están diciendo lo mismo 3 personas, entonces para que sigues buscando. Entonces todo eso eso es muy nuevo para mí acá, y sobre todo en la parte, en la odontología infantil. Allá la especialidad de odontopediatría no existe. El odontólogo general atiende a toda la población, desde los niños, desde que nacen, tienes que ir a visitarlos a la casa y citarlos y se le hace un examen bucal al niño recién nacido para buscar cualquier anomalía, o cualquier paladar hendido, cualquier cosa diferente que pueda tener, cualquier anomalía. Y tratamos a los niños, de hecho, desde las escuelas, o trabajas directamente en una escuela o por la población que te toca en el consultorio, los padres se traen a los niños. Y la diferencia es que aquí los padres a veces a los niños como que no le enseñan que ese es tu médico y tú tienes que respetarlo y tienes que portarte bien porque eso es por tu bien. Claro. Hay veces que los padres como que con los doctores son un poco más, ¿por qué? Si esto es lo bueno para tu hijo, yo te estoy diciendo, tú lo tomas o lo dejas, es tu decisión. Entonces eso allá los padres le dicen a los niños, siéntate, que te toca y me voy y te dejo solo. Aquí luchan por entrar, allá te dicen te dejo solo y me voy. Y como que te las arreglas como puedas, porque entonces es la gran diferencia. Aquí como estás pagando y... Claro, tú eliges dónde ir. Claro, y sobre todo que hay un poco de sobreprotección a veces con los niños. Por supuesto, estamos viviendo un momento social de ese tipo. Sí, las generaciones de ahora creo que sobreprotegen un poco a los niños y a veces no se dan cuenta de que cuando verdaderamente necesitan el tratamiento, entonces no nos están ayudando. Sí. Nos lo están haciendo más difícil, entonces después no quieren que los niños lloren en la consulta. Eso es igual que, ya también pasaba que los padres, no, te van a inyectar. No le digas eso al niño, porque cuando tenga que inyectarlo va a llorar, entonces no vas a querer que llore. Pero tú le estás enseñando el miedo a ir al dentista, a ir al hospital a que lo inyecten, y son cosas que son necesarias. Entonces hay que educar mucho a los padres en cuanto a eso. Creo que es una cosita que acá hay que hacer un trabajo sobre eso. Sí, el tipo de educación que está percibiendo en la actualidad es mucho más así, sin regaños, sin ese tipo de educación, ¿no? Entonces sí, al momento que hay que someterse a tratamientos pues que de ley son complicados,
pues se nos dificulta mucho, en especial en la área pediátrica. Yo siempre he respetado esa área y lo comunico y siempre lo digo, para mí la odontopediatría es el área más difícil que existe, porque atiendes al niño y los papás, que es bien complicado. Y si son papás divorciados, se duplica, se triplica el problema, mucho más complicado. Ahora, tú como odontólogo ahí, ¿tú puedes poner tu consultorio dental particular o no puedes? ¿O sí hay la opción o no hay la posibilidad? ¿Tienes que pertenecer a un hospital o algo así? Explícame un poquitito esa situación. No, allá hasta ahora todavía como odontólogo tienes que trabajar directamente con el gobierno, en un policlínico, un hospital, en una posta médica, pero no puedes poner tu consultorio, aunque tengas los recursos, aunque puedas importar los medicamentos. La salud en Cuba es totalmente gratuita. O sea que si tú quieres ofrecer, por ejemplo, para probar un producto, lo tienes que hacer de tus propios medios, ¿verdad? O sea, sí. Eso es complicado. Yo estoy tratando de hacer esta entrevista lo más respetuosamente posible, tanto al tipo de gobierno de tu país. O sea, cada país es diferente con sus leyes y su forma de gobernar. Yo trato de respetar totalmente eso. Yo he visitado Cuba en alguna ocasión y la verdad la gente es súper agradable, me encanta. Estuve ahí casi 2 meses, me encanta la zona, conocí toda la zona de Trinidad y conocí Cienfuegos por ahí y me encanta la gente, la chispa que tiene, la energía y sobre todo la inteligencia de solucionar las situaciones, ¿ok? Entonces en odontología, ¿cómo aplicas esa inteligencia para solucionar ciertas situaciones? Por ejemplo, que te quedes sin anestesia o tienes limitantes. ¿Sí hay que utilizar un poco la astucia para atender a los pacientes? Sí, allá de cierta forma, si por ejemplo estás haciendo una reconstrucción dental y a veces no tienes un pin para poner o se buscan sus opciones, se maneja siempre como que vivimos del invento. Exacto. Entonces, siempre buscamos la forma de solucionar el problema al paciente. Tratamos siempre, hay muchas veces los pacientes mismos ahora con el gran proceso migratorio que hay muchos pacientes que se han ido al exterior y lo que hacen es que los familiares le van y preguntan, ¿qué puedo comprar? ¿Y qué resina me recomienda? Entonces tú le dices, mira, si vas a hacer el gasto, compra esto es así, mira, esta me funciona porque si no cuento con el aislamiento absoluto, con esta no te puedo trabajar, pero con esta sí. Y muchos pacientes llevan, entonces en estos momentos que hay una gran escasez en todo el sistema, sobre todo después del COVID, se ha visto muy, muy afectado. Los pacientes compran medicamentos, los llevan y se los podemos poner. Con la anestesia es un poco diferente porque ya es más complicado, pero anestesia hasta ahora no nos arriesgamos a poner anestesias traídas del exterior. Porque... O sea, tú como paciente puedes llegar, doctora, traigo mi resina, póngame esta resina. Oye, increíble, qué padre, o sea, en la situación de que se tienen que ingeniar ciertas situaciones para tener los materiales que están viendo en internet, porque también esta apertura de internet que están teniendo, pues vas conociendo. Yo me imagino que parte de la curiosidad como odontólogo que todos los odontólogos tenemos es ver qué está surgiendo en la odontología, en especial la parte tecnológica y todo esto, ¿no? Sí, ahora hace unos años que ya tenemos libre acceso al internet, entonces puedes acceder a podcasts, a vídeos tanto en Instagram como en YouTube sobre los materiales de última generación y por lo menos, como yo digo, el conocimiento lo tienes, solamente saber cómo aplicar el producto y eso es leer el manual y ir probando, ir empezando y si al final eres bueno trabajando con pocos, con los que no son tan duraderos, con los que son buenos tienes que ser bueno también. No, pues qué interesante todo lo que me estás contando y antes que nada pues bienvenida aquí en tu espacio. Yo creo que podemos tener más entrevistas sobre estos temas. A todos los que nos están viendo, si quieren que tengamos otra vez a la doctora Saiz, tenemos más dudas sobre la situación de odontología en su país, pues podemos hacer
recargar en algunas preguntas y hacer un podcast especial para solucionar todas estas dudas, ¿no? Entonces, Sally, muchas gracias por tu tiempo. A usted por invitarme. Y aquí esperemos que nos sigamos viendo para más pláticas interesantes. Y ahora la pregunta final, ¿qué te gusta más, batas o chemises? El juego completo. Juego completo. Sí. Okay. No me gusta estar apretada, me gusta andar con las tallas, los pantalones, poder sentarme cómoda para trabajar. Pijamita, ¿no? Sí. Pues, sí. Igual, Sí. yo igual soy. Sobre todo que sean frescos, porque verdaderamente Que hay mucho calor. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por sintonizarnos, por vernos en este canal de YouTube. Esperemos que compartan este podcast en sus redes sociales para que llegue a más gente y nos vemos en el siguiente episodio.